ustedes los funcionarios públicos trabajan mucho en exceso, pero ese trabajar en exceso pasa como en el siglo XVII y XVIII, para responderle a tu criterio de que el colombiano es muy pendenciero. Todos los estados en el mundo han sido pendencieros, piratas, ladrones, de todo, sin excepción. Y así han surgido, sean japoneses, turcos, otomanos. Esa es la guerra del imperio. Entonces quiero que la cuestión sea de hacerse una constituyente, pero con fundamento en el pueblo, en el constituyente primario que dice la Constitución colombiana, que no es lo máximo, pero ahí podemos apelar a eso. De resto seguimos las mismas con los mismos. Hoy sancionan el derecho penal. Si ustedes ven en ese sistema penal acusatorio, ¿quién le vendió ese programa a Colombia? Una firma estadounidense que no tenía nada que ver con el sistema penal acusatorio. ¿Cuánto costó? Pues allá el negocio de ellos, el imperio. Tenga aquí USAID este dinero para que le vendan este programa ya a Colombia, este software, listo. En Estados Unidos, en este momento, en ciertas cortes, 10 segundos, ciertas cortes, por ejemplo, el Tribunal de Nueva York, donde vamos allá, van a implementar el sistema oral hasta ahora. Imagínese usted, la oralidad. Y aquí nos lo pusieron, como decía Putin alguna vez, que los latinoamericanos somos las ratas de experimentos de los gringos. Entonces así estamos aquí en salud, educación. Por tanto, concluyo que este es un estado fallido. Todas las mediciones estadísticas, justicia, salud, educación, conocimiento, ramas PISA, información, todo, estamos de penúltimo. Muy amable. Oscar, y después sí le damos la palabra al profesor. Bueno, gracias. Yo voy a tomarme en serio lo que planteó el doctor Germán, en el sentido de darle contexto a lo que está sucediendo. Y yo creo que el contexto es el siguiente, que mientras que nosotros estamos votando aparente aquí, el gobierno, los partidos y las altas cortes ya tienen la reforma. La pregunta es, ¿cómo incidimos en ese modelo, en esa práctica? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el grado de responsabilidad nuestra para no echar tanta carrera? Dado que pues no la van a hacer como siempre la han hecho. Y eso lo hacen. Y así no se pide solamente una reforma, sino un acto legislativo. Cualquier ley ordinaria, estatutaria es lo mismo. Se ponen de acuerdo 50, 100 personas, 200, que se autodenominan expertos, genios, maestros, gurús, y no le dejan tocar. Obviamente ese es el contexto de la reforma. Ahora, ¿cuál es el contexto de nosotros como país? Es decir, ¿en qué época vivimos nosotros? ¿En la medieval? Que aludía ya el doctor Germán. ¿En una moderna? ¿O una en perspectiva posmoderna? ¿Cuál es el contexto? Ni siquiera nosotros sabemos en qué época vivimos, ni siquiera nos ponemos de acuerdo. Muy posiblemente todo indica que sea la moderna, porque es que la moderna tiene una característica muy especial, y es que se expresa a través de metarrelatos, de grandes ideologías. Izquierda, derecha, y nosotros todavía hablando de izquierda, derecha, cuando las grandes culturas o civilizaciones van más adelante. Porque aquí estamos convencidos de un problema que genera, uno de los elementos que generan tanta violencia en Colombia es que todavía en las universidades se viene enseñando ideología, porque se cree que son los únicos modelos de sociedad que existen a perpetuidad. ¿Sí? Todavía hablando de izquierda, de derecha, basta ver cómo estamos organizados, dónde está el énfasis en la democracia representativa, cuando nosotros sabemos que no creemos en los partidos, nosotros mismos, y sin embargo legitimamos esas prácticas. ¿Sí? Entonces una reforma que, perdóname, ya está hecha y ya están cantados lo que van a hacer, las bobadas que van a hacer, que si les subimos la edad, que quitémosle las funciones electorales, y finalmente lo demás no está ahí. Porque lo cierto es que, si quiere, desde la perspectiva de nuestra profesión, nosotros sabemos que los abogados hoy en día no sabemos leer ni escribir. Llegamos a aprender a leer y escribir a los 50, 60 años, porque la universidad y los colegios te revisamos todo. Y el ánimo pendenciero obedece a eso. Aquí todavía en la universidad se enseña ideología. Y no se está hablando en términos de posmodernidad, que es construir identidad para que no nos matemos entre nosotros y nos respetemos dada la heterogeneidad que existe entre nosotros. Y de todos modos yo sí creo que arrancarle, porque creo que la reforma está secuestrada, arrancarle a esas instituciones
¿sí? La reforma es un problema nuestro, de cada uno. Bonito sería que en esta reunión intentáramos, aunque sea, ¿no?, un mínimo de acuerdos o de consensos para qué hacer, porque aquí es de hacer, ¿sí? De hacer. ¿Qué vamos a hacer? Ya está diseñada, ya está cantada, no nos digamos mentiras, es así. No repitamos la historia, ya está dicho, está diagnosticado, sabemos los miles de problemas. ¿Qué vamos a hacer frente a eso para quitársela a los que se apropian siempre de la reforma? Que ustedes ya lo saben, todo el mundo lo sabe, ya, eso está diagnosticado. Muy posiblemente la peor de las soluciones sea la constituyente, ¿sí? Llevarla, quitársela. Pero mientras creo que la gran población no se organiza y se movilice, será lo mismo. Eso es. Profesor, creo que hay bastante tema entonces. Sí, muy brevemente, yo quedo uno abrumado pues de toda la constelación de pareceres. Tratemos de organizar algunos. El tema de la conflictividad. El doctor Germán y algún otro, una otra persona que intervino habló muy tangencialmente del Estado fallido. El doctor Germán dice Estado en construcción. Son dos posiciones antagónicas. La verdad es que Colombia, la sospecha es que es un Estado fallido. O sea, venimos retrocediendo, perdiendo frente a valores de otra época, básicamente por esa transición entre una ética religiosa muy fuerte y una ética civil muy débil. Es decir, matamos muy pronto a Dios y no nos dimos cuenta. No, esto no es una prédica estilo Ordóñez, sino... Tenga cuidado. Sino que las sociedades... Le van a parar disciplinario a los jueces, las sociedades dependen en su transición de una ética, dependían muy fuertemente como era nuestra ética religiosa. Muy rápidamente creímos que podíamos cambiar una ética civil con instituciones muy débiles. Y eso es pues, parte de los males de la República. Un Estado fallido se caracteriza más o menos por unos 3 o 4 rasgos, voy a tratar de recordar algunos. Uno primero, que no puede proveer los bienes estratégicos. El primero, seguridad. Colombia es un Estado fallido porque no puede proveer seguridad ni en el gobierno pasado ni en ninguno. Segundo, la hegemonía o el monopolio de la fuerza. Colombia no cubre, hay unos vacíos enormes. Y tercero, la democracia. Pues el Estado moderno pues, está diseñado para defender esos 3 valores básicos: la seguridad, la democracia y la vigencia del ordenamiento jurídico. Es el Estado moderno. Y nosotros tenemos de eso. Aquí hay inmensas zonas del país donde el ordenamiento jurídico no está vigente, no entra. 1100 municipios. No funciona. Entonces, este es un Estado fallido, además por una razón, porque en estos estados fallidos, particularmente el caso de Colombia en la última época, una de las tragedias son los recursos naturales. ¿Cómo así? Donde llegan los recursos naturales llega la tragedia para la autoridad, para la ética, para el medio ambiente. O sea, descubren un pozo petrolero, un pozo de gas, y eso tiene incidencia en todo lo que ocurre en la democracia. ¿Por qué razón? Porque mientras el aparataje técnico está celebrando que hay miles de millones de metros cúbicos de gas, hay otros que están leyendo que eso se vuelve regalías, y al volverse regalías toca tomarse el aparato democrático, entre comillas, local, para canalizar las regalías porque hay dinero. Y entonces confluyen ahí fuerzas de izquierda, derecha, qué pena, pero para abreviar el lenguaje, todos van porque es como la miel. O sea, esos recursos naturales se vuelven una maldición para la ética, para la democracia, para las instituciones y para todo el mundo. Y es el peor de los contrasentidos, el peor de los mundos posibles, que las expectativas de desarrollo en una sociedad, de riqueza, de mejoramiento del bienestar, se vuelven una tragedia. ¿Por qué razón? Porque los grupos irregulares identifican que hay una oportunidad. Irregulares, digo yo, la política mal formada, la política mal entendida. Entonces se ponen los aparatos políticos de elección de alcaldes, gobernadores y representantes locales al servicio de ¿qué?
no al servicio de los valores de algún partido político, sino al servicio de la propuesta empresarial de canalizar y desviar los recursos que vienen vía regalías o cualquier otro camino, desviarlos hacia dónde, hacia beneficios particulares de grupos, creando aparatos de poder locales que se reproducen a nivel nacional y que están sobre representados en el nivel nacional también. Ese es un poco el tema del contexto. Ese es el contexto en que estamos hablando. Nosotros con cierto alborozo, diría yo ingenuidad, ¿no? Pero entonces vámonos a una constituyente, o vámonos a cualquier tipo de expresión directa de la democracia para reformar esto. ¿Dónde? Para reformar la justicia o cualquier otra cosa. La pregunta es, ¿dónde está el sujeto político que va a participar y con quien nos vamos a entender? ¿Dónde está el sujeto político? Cuéntenme, ¿dónde están las inmensas mayorías de colombianos, con miles de millones de colombianos, que votan en este país en función del aglutinante de unas propuestas de naturaleza política o de un ideario político? ¿Dónde están? Donde podemos decir, plantear un mensaje político. La gente en Colombia no vota por eso. La gente no vota por eso. Entonces, muy importante el tema de la construcción de sujeto, para empezar desde lo pequeño. Por supuesto, ese es parte del contexto. No tenemos un Estado en demolición, no en construcción, pero en demolición. Tenemos un sujeto político en demolición. Tenemos partidos políticos en demolición. En retirada no hay partidos políticos. Y una democracia sin partidos políticos, pues es la negación, es un oxímoron, dicen, ¿no? Es una contradicción de los términos. Una democracia que no tiene partidos políticos, cosa que está suficientemente documentada. Quería añadir un par de cosas. Curiosamente, hay mejores colegas jueces aquí. En mi vida la entregué a la judicatura. Curiosamente, Colombia tiene mejores jueces que antes, pero peor justicia. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Algo está fallando, porque los mejores jueces, o sea, si uno los mira individualmente, como dicen, hombre a hombre, kilo a kilo, si uno los somete al escrutinio en temas de conocimiento de derechos fundamentales, constitución, filosofía, y los contrasta con los jueces de Latinoamérica, los jueces colombianos son excepcionales. Pero algo pasa. Falta de carga razonable. Algo pasa porque no se está reflejando eso en el servicio. Suena un poco demagógico, pero es así. ¿Por qué eso? Por una razón, por la disfuncionalidad de las instituciones, que mencionó el doctor Germán. Entonces uno dice, la tutela y la salud. Doctor César, tutela y salud. Mire, yo arranqué de juez de circuito con tutela y hay una visión redentorista, la dimensión emancipadora del juez constitucional que entrega un implante coclear y entrega un remedio y uno se siente pues, pletórico, duerme bien esa noche y se dice Y Petro lo agradece. Desmovilicé la política. Le quité el trabajo a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque empecé a hacer caridad constitucional remedio a remedio y eso desapareció como programa de los partidos y como agenda. ¿Qué ha pasado con la reforma de la salud? ¿No? ¿Cuántas tutelas? Seguimos hablando del número de tutelas. Yo creo que ahí la tutela cumplió un efecto perverso. ¿Por qué perverso? Y hay que seguirlo haciendo, por favor, colegas jueces. Hay que seguir dando remedios, pero remedios y tratamiento en el exterior y todo lo que sea menester. Pero hay que ser conscientes de que eso lo que hace es desmovilizar la acción política de los ciudadanos. Porque los ciudadanos, en lugar de organizarse para reclamar, dicen, no, neutraliza. No voy a movilizarme políticamente porque tengo un juez que me va a dar el remedio. Y los empresarios están ganando con esa desarticulación. Gracias, profesor. Profesor Germán. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, yo quisiera mis pocos minutos utilizarlos reaccionando a 3 comentarios que se hicieron frente a lo que yo